Bueno, muy buenas tardes familia. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, imagino, ¿no? Ya con el tiempo ya un poco revuelto, con el tiempo lluvioso y estas cosillas que siempre nos van a ir muy bien, ¿vale? Ya va siendo hora de que caiga agua porque todo seco, seco. Y ya necesitamos que el tiempo ya se mueva y que llueva y haga frío y estas cosillas que nuestro consejo le va a ir muy bien. Bueno, hace algún tiempo os comenté que íbamos a hacer un vídeo sobre el tema de los pinos. Sobre todo a la hora de cómo empezar la formación de los pinos. Yo puse en un post en Facebook sobre el tema de, y ahora tengo un pino, ¿qué hago? Bueno, alguien me dijo que, bueno, que no era muy correcto porque esto lo veía mucha gente, no sé si lo verá mucha gente, pero en fin, y que habría que especificar un poco más. Yo en ese post lo que hice fue poner este pino silvestre y con este pino puse el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces tampoco hay más problema por ese aspecto. Pero es cierto que cuando uno tiene un pino, los pinos son, este vídeo va a ser quizá un poco introductorio al tema de los pinos, porque del cultivo de pinos y cómo se forman. Porque es un tema no difícil, pero sí un tanto lioso, ¿de acuerdo? Entonces, hola, que no hemos dicho nada. Estoy aquí detrás, que sí se vea todo esto y yo no me veo, que lo importante son ellos, no yo. Ya decía que es un tema un poco, si no lioso, sí un poco enrevesado, porque tiene, dependiendo de qué tipo de pino tengamos y qué tipo de pino queramos formar y queramos cultivar, pues tiene sus propias características, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, que cada uno tiene sus... No es difícil, los pinos, cultivar los pinos y formar los pinos no es difícil, pero sí tiene una serie de características que hay que tener en cuenta en cada pino, ¿de acuerdo? Entonces no es lo mismo por ejemplo, este pino silvestre, y no es lo mismo que el pino kuromatsu, y no es lo mismo el pino kuromatsu y estos dos que el Pinus pinaster, que es un pino mediterráneo, y lo mismo que el pino carrasco, que es otro pino mediterráneo, que estos dos se tratan igual. Este se trata totalmente diferente a estos tres y este se trata aparte diferente a los tres. Y el pino blanco, que yo el pino blanco ya os dije en el vídeo introductorio del primero que se hizo, que no tengo experiencia, por lo tanto no puedo hablar sobre el tema del pino blanco porque no lo conozco. Hay gente que es muy buena que lo hace, ya os dije, y que tenéis que mirar en internet porque hay gente que francamente lo hace muy bien. Entonces yo no lo voy a tratar, yo solamente voy a tratar el kurumatsu, que lo trataremos aparte, como un pino aparte. Los pinos mediterráneos, los más famosos, este pino pinaster normalmente no se ve hecho bonsai, lo he visto muy, muy poco, ¿eh? Muy poco, pero puede hacerse, puesto que es un pino, se puede hacer. La cícula es muy larga, pero es muy larga porque en pinos muy ramificados, pinos muy viejos, la cícula se corta considerablemente. Eso hay que tenerlo en cuenta y nosotros lo tenemos que conseguir, es eso, es ir reduciendo acículas, pero fijaros qué acículas tiene. Este es un Pinus pinaster, tiene unos aciculones bestiales, este puede tener 15 centímetros perfectamente, pero que luego se pueden reducir sin ningún problema, o sea que eso es como este igual también. El pino alepense y el pino carrasco también igual, tienen una cícula muy grande, muy larga, pero se puede tratar muy similarmente al Tumbergin. Que eso ya lo iremos viendo cómo se pinza, o sea, cómo se hace el Mikiri y el Metsumi. Generalmente el Mikiri, ¿de acuerdo? Porque el Metsumi, bueno, depende de qué, puede hacerse más, se puede hacer un poco menos, pero lo interesante es cómo se pinza, cómo se hace el Mikiri y ya está. Luego los Metsumi sí, para ir equilibrando brotes, para ir cuando una vela se te dispara un poco más, eso se pinza un poco y ya está. Pero eso hay que hacerlo en su tiempo, quiero decir. O quiero decir, eso de quiero decirse no. Quiero decir que cuando nosotros hacemos el Mekiri, o cuando nosotros hacemos el Metsumi, cuando hacemos tal,
Eso en teoría se hacen a árboles que están ya con el tronco, el grosor del tronco que queramos. Quiere decir que nosotros los que hacemos bonsai, generalmente somos engordadores de troncos, no somos cultivadores de bonsai. Hombre, excepto en algunos casos, este ya tiene, el tronco que tiene este ya, en fin, ya poco más puedo hacer yo. Hay algún otro que tengo ya, que el tronco es importante, pero generalmente hay que engordar los troncos para que se pueda empezar a trabajar y luego a partir de ahí pues empezar a hacer técnicas de formación, pinzado, poda, etcétera, etcétera. Quiero decir que yo generalmente, o yo al menos, yo me considero un engordador de troncos. Entonces, excepto algunos que ya están gruesos, porque, en fin, pero la gran mayoría son troncos que pueden desarrollarse mucho más y que hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser un vídeo introductorio, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso, hablaremos un poquitín de las características de cada uno, los tipos, generalmente los tipos de pinos, ¿vale? Entonces, en principio vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los tipos de pino más característicos y más fácilmente utilizables en bonsai, ¿de acuerdo? Generalmente lo vamos a dividir en dos. Yo, como no tengo guión, pues voy a ir hablando así según me vaya acordando. Entonces, pues eso, pues si veis que me paro un poco es porque estoy procesando y estoy viendo la información, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dividir el tema de los pinos utilizables en bonsai, lo vamos a dividir en tres partes. Aunque sean de dos agujas, vamos a distinguir lo que es pinos de dos agujas de una brotación al año y pinos de agujas de dos agujas. Ya os he dicho que el goyo macho, el pino blanco no lo vamos a tocar. Pinos de una brotación al año, como es el pino silvestre, ¿de acuerdo? Y pinos de varias brotaciones al año, como es el curumacho. Los pinos mediterráneos tienen hasta 3 o 4 brotaciones al año. Tiene una en marzo, tiene una en febrero, tiene una en junio y tiene otra en agosto, ya final de agosto, septiembre, ¿de acuerdo? Tienen otra brotación. Tienen 3 brotaciones al año, 3. Estos tienen 2, hacen 2 brotaciones al año y estos tienen 3. Lo que pasa es que también la formación es distinta, ¿de acuerdo? Los pinos mediterráneos, como son el pino carrasco, el pino pinaster y el pino pinea, esos tres pinos son o los consideramos como pinos mediterráneos, tienen una forma totalmente de trabajarse totalmente distinta al curomacho y al silvestre. Por eso los vamos a dividir en pinos de una brotación al año y pinos de varias brotaciones al año. Y dentro de los pinos de varias brotaciones al año vamos a tener el curomacho, que es de 2 brotaciones al año, y los pinos mediterráneos, que pueden ser a 3 o 4, generalmente 3, pero también pueden tener hasta 4 brotaciones al año, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, si os interesa, podemos seguir hablando en otro vídeo de las características de cada uno, ¿de acuerdo? El pino, digamos, son todos pinos vigorosos, ojo, son todos pinos vigorosos, pero quizá responda, el que responda peor con la moto, el que responda, es que estoy aquí en el comedorcillo y la carretera, hombre, no es que esté cerca, pero hace de caja de resonancia la calle. Lo que iba diciendo, el pino que tiene el menos vigoroso, a pesar de que son los tres, tienen un vigor importante, pero el que responde quizá un poco peor a la poda, al mekiri, al metsumi, es el pino silvestre, ¿de acuerdo? Es el que responde algo peor. No quiere decir que lo haga mucho más, sino un poco peor. Es menos vigoroso a la hora de responder a todo tipo de intervenciones que le podamos hacer. Con lo cual hay que tener un poco más de cuidado y ser un poco más conservador con respecto, por ejemplo, al curomacho o, por ejemplo, al Pinus pinaster. ¿De acuerdo? Que estos pinos son, a pesar de que no lo creáis, y el Pinus carrasco, son pinos muy, muy fuertes, muy parecidos al curomacho, al Pinus tumbergi, pino negro japonés. Sin embargo, el Pinus silvestri hay que hacerlo con un poco más de mimo, ya os digo, porque es un poco menos, responde un poco peor a las intervenciones que podamos hacerle, ¿de acuerdo?
Después nos sigue el Kuromatsu. El Kuromatsu es un pino súper fuerte, ¿eh? Yo creo para mí es el pino más fuerte de entre todos los que hay aquí, que es el pino más fuerte. Es el pino que soporta mejor podas, trasplantes. Ahora, eso sí, tiene que estar muy vigoroso, ¿de acuerdo? Un pino que no está en condiciones no se le puede hacer ningún tipo de intervención porque al final se muere por muy vigoroso que sea, ¿de acuerdo? Con esto lo que os estoy diciendo es que todas las intervenciones que se hagan a los pinos, todos los pinos tienen que estar súper vigorosos, no se le puede hacer una intervención a un pino que esté débil o que, porque al final se muere, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que ser un poco coherente y pensar cómo está nuestro pino, qué le queremos hacer y sobre todo, pues eso, que esté vigoroso, si no el pino al final se nos muere, ¿de acuerdo? Entonces siempre abono, muy importante, por ejemplo, así vamos a hacer un rule genérico, porque este va a ser un primer vídeo, que ya llevo casi 11 minutos, y va a ser un poco genérico. Luego en otros vídeos quizá cuando se vayan haciendo se vaya pormenorizando un poco más, ¿de acuerdo? Entonces, el respecto al abono que estaba contando, los pinos tienen que estar súper fuertes, porque si no, no se le puede hacer un pino que veáis que no tiene vigor o tal, mejor es dejarlo, que coja vigor. Mirar primero el sustrato cómo no está, y si hay que cambiar el sustrato se cambia, sin tocar mucho raíz y ya está. Pero lo primero es fundamental y súper importante el que el pino esté súper vigoroso, si no, mejor no hacer nada porque si no al final el pino se nos va el traste. Entonces, lo importante, abonarlo muy bien. El abono más importante del año es el abono de otoño, ¿de acuerdo? Ese es el más importante porque ese es el que nos va a ayudar a que explote en primavera. Aquí el Tumberji, el Kuromatsu, yo empiezo a abonarlo a partir de febrero. Si voy a trabajarlo, voy a hacerle pinzado de brote. Ojo, que esa es otra historia que hablaremos de hacer el pinzado de brote o hacer el defoliado del pino, que eso es importante, ¿de acuerdo? Bueno, eso ya hablaremos, no quiero entrar ahora en más detalles porque, pero en fin, vamos a hablar de lo que generalmente se ve hacer, que es el Mekiri, ¿de acuerdo? Entonces el pinzado de brote. Si el pino está bien, si el pino está saludable, a partir de en febrero ya se puede abonar fuerte. Empezamos, por lo mejor, si yo le puedo poner a este máximo 7-8, que yo suelo ponerle ya cuando está en máximo funcionamiento. Pues empezamos con 2, luego ponemos 4, luego ponemos 6, luego ponemos 8, ¿de acuerdo? Que esté a tope de abono para que esté súper fuerte y luego responda bien al pinzado de brote, ¿de acuerdo? Eso es importante. Abono, que esté súper abonado, que esté súper fuerte. Ahora en otoño es hasta noviembre, más o menos diciembre, cuando entre ya el frío, frío, frío de verdad, que es cuando los árboles se paran. A estos, como están en colador, se le puede mantener abono, ¿de acuerdo? Y yo a estos se los voy a mantener, y voy a mantener abono durante todo el año, porque están en colador y lo que quiero es que engorden, ¿vale? Entonces, claro, los que están en tiesto, los que están en tiesto de bonsai o en tiesto de entrenamiento, eso hasta noviembre o así, se les puede seguir abonando. Entonces, importante, cualquier intervención que se le haga al árbol, tenemos que estar seguros, ya lo he dicho antes, soy muy pesado, pero tiene que ser así, porque si no, luego pasa lo que pasa. Que esto lo hago yo, ¿de acuerdo? Quiero decir que las condiciones hay que saber uno exactamente qué hace, ¿vale? Porque ya os digo que los árboles son árboles y que si no están sanos no le puede hacer nada. Entonces, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, estamos hablando del tema de los pinzados y otras cosas. Los abonos es importante. Ahora, la época del año en que hay que abonarlo con abonos más ricos en fósforo que en nitrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, nitrógeno, potasio y fósforo y potasio para que esté fuerte y brote bien. Ahora el nitrógeno, pues no, realmente no nos interesa, porque ahora no interesa. Tampoco va a hacer brotes largos, ¿de acuerdo? Ni va a hacer brote ninguno, porque los pinos ya, el tamaño de la cícula, y ahora estoy hablando de pinos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo ahora no estoy hablando de ninguna otra especie de bonsai respecto a la abono, ahora solamente de pinos. Lo que estoy hablando es que ahora, por mucho nitrógeno que le pongamos, ya las cículas han llegado a la madurez, ya están maduras, lo cual no van a crecer. Quiero decir, ahora por mucho nitrógeno que le pongas, pues tampoco tiene más sentido. Pero lo que sí que tenemos que hacer ahora, el nitrógeno no hace falta, puesto que lo vamos a tirar directamente. Ahora la planta no lo necesita, no lo absorbe, con lo cual no nos sirve. Ahora lo que la planta le interesa es almacenar nutrientes para luego en primavera volver a abortar otra vez. Y formación de raíces, ¿de acuerdo? Fósforo y potasio, eso es importante, ¿de acuerdo?
Entonces, lo que estaba hablando, que ya terminando, porque ya hemos hablado así un poquitín en general y luego ya en otros vídeos pormenorizaremos un poco más. Que todas las intervenciones que hagamos a los pinos tienen que ser de forma coherente, es decir, los pinos tienen que estar sanos y fuertes, si no, nasty de plástico, no se puede hacer nada porque al final el pino te lo carga. Entonces, habíamos dicho el tema de los pinos. Los que vamos a tratar aquí son tres tipos de pinos, aunque tengan dos acículas, aunque tengan dos pares de acículas cada uno, ¿de acuerdo? El Kuromatsu Pinus tumbergi, el pino silvestri y los pinos mediterráneos, el pino carrasco y el Pinus pinastre. El Pinus pinea también entra, forma parte de los pinos mediterráneos, ¿vale? Que ya os pondré otro que tengo por ahí, que también lo tengo. Que esos aquí no funcionan tan bien, pero bueno, eso ahora en enero, perdona, es que me hace un aviso. Bueno, ahora en enero, bueno, lo dicho, que me quedo sin, que esto ya está a tope ya de la memoria, ya la tengo lista porque esto consume mucho y tiene mucha resolución. Que nos vemos otro día, poco tiempo. Tres tipos de pino, silvestre, pino mediterráneo y el curomacho. Y ya me voy. Esto lo vemos en otro tiempo. Tened en cuenta lo que os he dicho y seguimos hablando otro día, ¿vale? Venga, adiós. Adiós.